Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a comenzar hoy una serie de 4 reflexiones que tienen que ver con el tiempo que nos propone hoy la Iglesia. Recién iniciamos pues el tiempo del Adviento. Es un tiempo naturalmente de espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ser un tiempo importante dentro del cristianismo, de pronto se puede escapar el cómo vivirlo, el cómo esperarlo. Esta reflexión entonces tiene como esa connotación, descubrir algunos aspectos de nuestra vida para preparar, modificar y preparar precisamente la venida de Dios niño en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la intención de esta reflexión. La última palabra, como siempre, la tendrás tú. Nosotros, todos los que nos dedicamos a la evangelización por oficio, somos netamente meros instrumentos. Voy a tomar la reflexión del Evangelio según San Lucas. Es un evangelio que estoy estudiando con un grupo, y el otro día, dándole una relectura a este pasaje bíblico, creo que hay tela de donde cortar y que nos puede enseñar muchísimo a nosotros en esta primera reflexión. Tomaré entonces el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 5, versículos del 17 al 26 prácticamente. Repito, Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Ahí tienes el texto bíblico del cual vamos a partir esta primera reflexión, no sin antes entregarnos al Señor a través de la oración. El mismo Evangelio de Lucas nos remite mucho a un Jesús que practica la oración, constantemente está en comunión con su Padre a través de la oración. Y bueno, si Jesús es nuestro maestro, nuestro guía, pues entonces también nosotros no podemos descuidar la oración. Recuerden que es por el medio por el cual nosotros alimentamos nuestro espíritu a través de la oración continua. Así pues, la liturgia de las horas en este momento nos propone la siguiente oración, la cual vamos a recitar no sin antes hacer un examen de conciencia personal, pidiéndole perdón al Señor por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria, de manera involuntaria. Pedimos también al Señor por todas aquellas personas que necesitan al Señor. No digo que nosotros no lo necesitamos, pero hay quienes más lo necesitan, para que estas personas se dejen acariciar por la bondad y la misericordia del Señor. Y también vamos a pedir por todas aquellas personas que han perdido un familiar o un ser querido a raíz pues de esta pandemia que nos tiene prácticamente ensimismados, que nos tiene por ahí como preocupados. Bueno, pues con estos buenos sentimientos vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por Él mismo a la mesa de su reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio, reflexión. Decíamos pues en el Evangelio lucano, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Voy a darle lectura y comenzamos nuestra reflexión. Se titula Jesús sana a un paralítico. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto, aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea,
Lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: Hombre, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron maravillados y alababan a Dios llenos de temor, diciendo: hemos visto cosas extraordinarias. Palabra del Señor. Bien, diversos especialistas, expertos en Sagrada Escritura, han propuesto muchos modos o maneras para interpretar los textos bíblicos. Y más de alguno ha insistido que para que nosotros, como estudiantes de Biblia, podamos extraer precisamente el mensaje central, el mensaje concreto del autor sagrado, pues de algún modo habrá que identificar en primer lugar el texto en cuestión y hacerle una especie de análisis literario en el que nos vamos a fijar sobre todo en los personajes involucrados. Aquí evidentemente saltan a la vista algunos y otros parecen en el anonimato. Vamos a fijarnos en el primero. El primer personaje aquí que sale es el paralítico. Es muy importante que tú entiendas lo que implica un hombre en esas condiciones, un paralítico. Es alguien que entonces no se puede mover, es alguien que entonces está a expensas de que alguien más lo pueda llevar o traer. El segundo personaje aquí, estamos hablando de los hombres que traían a este paralítico, diríamos entonces sus amigos, sus conocidos. Estos son los segundos en cuestión. Tenemos además, diríamos nosotros, un tercer personaje, pues es Jesús, por supuesto, aquí está Jesús. Y un cuarto personaje que es anónimo, es el dueño de la casa, porque Jesús está en una casa, y esa casa debía tener un dueño. Entonces no pierdas de vista que ese es otro personaje. Y por último tenemos precisamente a estos maestros de la ley y a estos fariseos. Entonces tenemos cinco personajes que entran en este texto bíblico, y de estos 5 nosotros vamos a intentar encontrar 5 enseñanzas. Empezando por el paralítico, evidentemente es un personaje que inmediatamente nos remite a alguien, como les decía hace un momento, alguien que está tendido, alguien que no se puede valer por sí mismo. Entonces podríamos pensar en que este sujeto es alguien que tiene muchas ganas, vamos a decir, ganas de caminar, ganas de correr, ganas de levantarse, pero no puede. Entonces diríamos, tiene deseos, pero no puede. ¿Por qué? Porque está en una parálisis. Este personaje a nosotros entonces nos está diciendo algo. Nos está diciendo que también nosotros no debemos ser conformistas,
que nosotros también tenemos que anhelar algo más. Pero muy probablemente ese anhelo que yo tengo se ve limitado, obstaculizado, delineado por una parálisis. Casi siempre, cuando se habla de este tipo de problemas, ¿verdad? De paralíticos, miedo, lenguaje bíblico, siempre hay esta implicación de que se queda uno quieto. O sea, te quedas pasmado, te quedas inactivo. Pero esa inactividad muchas de las veces no es externa. No es alguien que te diga quédate quieto, no te muevas. Ese problema es interno. Ese es un problema de adentro que me ocasiona una parálisis. ¿Cuántos de nosotros no queremos cambiar de vida? Ser distintos, ser diferentes, dejarnos llevar, como lo dice el profeta Jeremías, en manos del alfarero y que nos haga de nuevo. Querer ser dignos de Él. Pero hay algo que no me lo permite. Hay algo que me limita. ¿Y sabes qué es lo que impide que tú puedas ser una persona digna de Cristo? Es nuestro orgullo, es nuestra soberbia. Eso genera nuestra parálisis. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16 y siguientes, dice claramente el autor sagrado: 6 cosas detesta el Señor y la séptima doble vez, y hace una lista, y lo primero que detesta el Señor, dice ahí el autor sagrado, son ojos altaneros. Parafraseando lo que dice ahí, es la soberbia, es el orgullo, es el ego de la persona. Eso es lo que no nos deja. Estamos en un tiempo de adviento, en un tiempo de expectación, estamos en un tiempo de espera. Pero este tiempo ya lo vivimos el año pasado, y resulta la resultante que este año que vivimos estuvimos igual o peor que el anterior y el anterior. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de detectar qué provoca mi parálisis para poder reconocer con humildad cuál es mi debilidad, quitarla y dejarme llevar. Porque si ustedes se fijan en algo, este hombre paralítico que menciona el Evangelio, este hombre que está postrado en una camilla, no está diciéndole a sus amigos: no, yo no quiero que me lleven, a mí no me lleven, a mí déjenme aquí, yo ya no quiero saber nada de la vida, a mí déjenme aquí tumbado en la camilla, vayan ustedes. No, este hombre se deja llevar. Este paralítico reconoce en primer lugar que tiene deseos, tiene ganas, pero también reconoce su limitación. No puede por sí solo. Entonces, primero, reconozco que sí quiero. Si quiero vivir una comunión con Dios, si quiero vivir un encuentro con Cristo, ahí está el anhelo. Número 2, reconoce lo que impide que tú puedas vivir esa comunión. Y una vez que detectes qué es lo que impide que entres en esa comunión con Cristo, por eso dice San Pablo en su carta: dejaos reconciliar con Dios, o sea, déjense reconciliar, déjate reconciliar, pero una vez que detectes cuál es tu debilidad, con mucha humildad, entonces déjate llevar. Deja que te lleven a los pies de Cristo.
para que tú puedas vivir este tiempo de expectación de manera plena. Solo así, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo quién es el que me puede sanar de esa debilidad, pero haciendo a un lado mi orgullo, mi soberbia, mi ego de decir yo solo puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no podemos? Porque tenemos años diciéndonos lo mismo, mintiéndonos a nosotros mismos. Este año que llega va a ser diferente. Y pasa lo mismo, y pasa lo mismo. Es que no hemos priorizado. Lejos de voltear hacia afuera, voltea hacia adentro. Escudriñate a ti mismo y ve dónde tienes que ajustar, dónde tienes que soltar. Segundo grupo que aparece aquí son esos hombres que llevan a este paralítico. Esos hombres que naturalmente están llenos de fe. Pero esos hombres también saben perfectamente bien que ellos no son la solución. Ellos son el medio. Ellos no son los salvadores. Ellos no son los que van a dar el remedio. Ellos saben dónde está la salvación. Ellos saben dónde está el remedio. Ellos saben dónde está la luz. Por eso llegan y toman a este sujeto y lo llevan a donde está el que puede sacarlo de ese estado. He ahí la necesidad entonces que yo les decía, hacer a un lado mi soberbia, hacer a un lado mi ego, porque eso de que tú digas tú puedes es una falsa, una mentira, porque no puedes. Así lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, claramente dice San Pablo, dice, ¿quién me salvará de este cuerpo que me arrastra, que me lleva a la muerte? San Pablo reconoce cabalmente, con humildad, que nosotros por sí mismos no podemos autosalvarnos. Necesitamos definitivamente de una ayuda externa. Y en este caso, estos hombres son la ayuda externa que necesita este paralítico. Nosotros te vamos a llevar, nosotros vamos a ser el vehículo para llevarte donde está aquel que sí puede sanarte. Yo no puedo sanarte, pero Él sí puede. Cada uno de nosotros entonces deberíamos de asumir este papel de estos amigos del paralítico. Cada uno de nosotros deberíamos entonces de identificarnos con ellos y llevar a cuantos más podamos a los pies de Cristo. Es que este no es trabajo ni del Papa, ni del obispo, ni de los sacerdotes. Es trabajo de todos, porque todos somos iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestro papel como auténticos y verdaderos cristianos. Vean a estos personajes, o sea, me da la impresión que buscaron por un lado, buscaron por otro, o sea, la casa, no te imagines una residencia como esas que yo he visto en algunas colonias que me ha tocado ir, que miden casi 50 metros de frente por 100 de fondo. No, estamos ante una casa que muy probablemente era muy pequeña y ya estaba llena la casa. Y entonces estos sujetos, por lo menos vamos a pensar 4 sujetos, cada quien lleva de una parte de la camilla a este paralítico, y ven por aquí y ven por acá, ¿por dónde? No, pues no tenemos opción, vámonos, hay otra opción, ¿dónde? Por arriba. No se limitaron, no dejaron de luchar. Esto es muy importante que se entienda, por eso la vida del cristiano es un constante luchar, incluso contracorriente. Dice un pensamiento y dice bien, la lucha que se pierde es la que se deja de luchar. O la batalla que se pierde es aquella que se deja de pelear.
estos 4 hombres, estoy diciendo 4, no dice que sean 4, aquí simplemente dice unos hombres que traían en camilla al paralítico. O sea, yo digo que son 4 porque una camilla tiene 4 puntas, pues de ahí lo llevamos, ¿no? Y buscaban por un lado y buscaban por otro, y no, pues no se puede. Alguno ha de haber dicho, mira, yo tengo una idea. ¿Cuál? Por el techo. Buscaron la manera. Por el techo. Y lo lograron. Nosotros, pues, tenemos que identificarnos con estos personajes. Y precisamente llevar a quienes tengamos que llevar. Yo puedo decir que a todos, pero hay por quienes nosotros tenemos mayor responsabilidad de llevar a los pies de Cristo. Por eso el Evangelio de Mateo, en el discurso escatológico, en el capítulo 26 por allá, dice claramente el Evangelio: dichoso el siervo que cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que debe. Nosotros tenemos que buscar nuestra salvación, es muy cierto, nosotros tenemos que buscarla, ¿sí? Porque a fin de cuentas es algo personal. El camino a mi santificación lo tengo que buscar yo, pero eso no quita que también tengo que buscar que mis hermanos, mis cercanos, también se salven. Porque el día del juicio particular, porque algún día lo vamos a tener y llegaremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos va a decir algo más o menos así: a ver, ¿por qué vienes tan solo? ¿Por qué vienes tan solito? Porque yo no veo detrás de ti a nadie. Eso, compañeros, sería muy lamentable. Que Jesús nos dijera: muy bien, ya llegaste, ya estás aquí, bienvenido, pero una pregunta: yo te veo solo, yo no te veo acompañado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellas personas con las que te relacionaste? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Por qué no viene contigo? ¿Será acaso porque no te esforzaste? ¿Será acaso porque no buscaste opciones para que pudieran gozar de esta misma vida eterna que tú? Eso sería muy, muy, muy lamentable. El profeta Isaías dice algo muy importante. En la primera sección dice el profeta Isaías: busquen al Señor mientras puedan. Esta es una oportunidad más, estimados compañeros, para que refrendemos nuestro compromiso como cristianos. Por eso el calendario litúrgico, desde el momento mismo en que se organizó este calendario litúrgico, tomaron a bien que estas 4 semanas que nosotros hemos comenzado a vivir preparen al ser humano de manera cristiana para que él pueda ser el receptor de ese Jesús que viene en camino. Esa fue la intención. El año litúrgico es una pedagogía, porque ahorita estamos esperando el nacimiento de Jesús, y luego veremos su bautismo, y luego veremos su desarrollo, y luego veremos su muerte, pasión y resurrección. Es toda una catequesis a lo largo del año. Y entonces la Iglesia como madre ha considerado que estas 4 semanas son fundamentales para preparar. De hecho, la palabra Adviento viene tomada de Adventus, tomada del Imperio Romano, donde precisamente cuando se hacía llegar a alguien de gran importancia dentro del Imperio Romano, podría ser incluso el mismo emperador romano, la comunidad o la ciudad a la que iba a ir tenía que prepararse en todas sus estructuras, porque era una especie de revisión. De pi a pa a esa ciudad se le iba a revisar absolutamente todo. De ahí la preocupación del anfitrión de tener todo de manera bien, porque iba a venir este gran personaje, y lo que menos quería
es que le llegaran al emperador con quejas, porque estaba en juego su puesto como gobernante o incluso su vida. De ahí que se preocupaban porque esas vías, esas calzadas estuvieran impecables, porque las termas estuvieran funcionando correctamente bien, porque embellecieran las casas. Todo tenía que funcionar a la perfección. Tomado de esa idea, dentro del cristianismo católico, se nos dice lo mismo. Prepárate. Que todo esté perfectamente bien en tu interior, porque viene alguien más importante que un simple emperador romano. Viene aquel, como dijo San Juan Bautista, del que no somos dignos ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, ni siquiera. Para que tú entiendas la magnitud de lo que implica estas 4 semanitas. Entonces, pues bien, continuamos con esta reflexión. Ya dijimos, número 1, qué implicaciones tiene ese paralítico. Número 2, qué implicaciones tiene estos hombres, estos amigos del paralítico que lo están llevando ¿a dónde? Al que sí puede darle la sanación, al que sí puede salvarlo, al que sí quiere levantarlo de esa postración. Mira lo que dice Santiago. Rápidamente vamos a la carta de Santiago en el capítulo 5. Es bellísimo lo que dice este autor aquí. Santiago capítulo 5, versículo número 20. Fíjate lo que dice. Sépase bien, el que convierte a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Lo que está diciendo Santiago aquí es una acción con promesa. Es para que con esto que acaba de decir Santiago, porque somos pecadores, hay que ser muy sinceros aquí, somos pecadores, incluyéndome yo, somos pecadores. Era para que ya estuviéramos como San Pablo, miren, así rapidito recorriendo aquí, recorriendo esta ciudad, recorriendo aquella aldea, recorriendo aquella otra, porque él sentía que esa era su misión y convertir a cuantos más judíos se pudieran a la fe en Cristo Jesús como el Mesías. Así nosotros, con esto que acaba de decir Santiago, nosotros deberíamos de estar haciendo un trabajo arduo para llevar a cuantos más podamos a los pies de Cristo, porque en la medida que yo lo haga, es en la medida que, según Santiago dice, nuestros pecados van a ir bajando. Se van a ir como borrando, ¿verdad? Borrando. Ya tengo a 10 que se convirtieron, no tanto por lo que les dije, sino por lo que me vieron hacer. Ya hay 10 y tenía 10 pecados, voy a poner una imagen nada más. Bueno, pues ya bajaron 5. Vamos por más, otros 10. Ya bajaron 2 pecados más. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros buscar, sobre todo. Hacer un esfuerzo, desgastarnos. El tercer personaje, antes de entrar aquí con nuestro Señor Jesucristo, definitivamente tiene que ser el dueño de la casa. Porque si bien es cierto, Jesús está en una casa, y no era su casa. Más bien aquí alguien le dijo, oye Jesús, ¿por qué no vas a mi casa? Ya que andas por aquí, ¿por qué no vas a mi casa? Te presto ahí mi casa para que tú puedas dar alguna charla. Y vaya, que se juntó tantísima gente. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La disponibilidad de este sujeto para que vayas a mi casa. Segundo, ¿tú crees que este dueño de la casa debió de haber estado en primer lugar? Pues es el dueño de la casa. En cuanto empieza a escuchar que están amartillando, que están golpeando, que están abriendo un boquete en su casa, ¿tú crees que no? A ver, ¿qué traen ustedes? ¿Qué están haciendo? Se quedó callado. Porque él está viendo la acción de estos sujetos. Él se pudo haber enojado y haber parado ahí todo. A ver, no, Jesús, en esto no quedamos. Eso de que vengan a dañarme mi casa, no, en eso no quedamos. Así que se acaba todo.
se quedó callado. Él está asumiendo una pérdida. Pero él sabe perfectamente bien que ese daño que está recibiendo en su bien, porque su casa es un bien de él, y se está viendo afectado en ese bien material, él sabe perfectamente bien que es por una causa, y es una causa buena. En ese orden de ideas nosotros tenemos que saber que cuando yo vaya a evangelizar, a testimoniar lo que Jesús ha hecho en mi vida, también tienes que asumir que va a haber un desgaste, que va a haber pérdidas tal vez. Eso es un hecho. ¿Tú crees que todos aquellos mártires de los que nos menciona la Biblia o los padres de la iglesia en sus escritos, tú crees que ellos no sabían a lo que se estaban metiendo? Por supuesto que lo sabían. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Asumieron el riesgo. Así este dueño de la casa sabe que es necesario perder algo. Nosotros, para vivir el Adviento, como considero yo que se debe de vivir, tienes que estar consciente que vas a perder algo. Porque si hasta el día de hoy nosotros no hemos perdido nada, entonces nuestra vida es muy patética. ¿Acaso no lo dice el Evangelio de San Juan? Déjenme ver si lo encuentro aquí rápidamente. San Juan dice... ¿Dónde está por aquí? Dice San Juan, si el grano de trigo no muere, entonces no va a fecundar. O sea, entiéndase la analogía. O sea, es que tenemos que perder algo. Tenemos que dejar algo. O sea, el Evangelio de Marcos podría ser más ilustrativo, ¿no? Cuando dice Jesús claramente ahí, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque en este camino, en este proceso de seguir a Jesús, tengo que dejar algo. Y ese algo puede implicar a lo mejor a alguna persona. Imaginemos a alguien que está viviendo una vida irregular. Alguien que ya se vinculó de manera emocional con otra persona que no es la que le corresponde. Tiene que sufrir un daño en su persona para que pueda entrar en esa comunión con Cristo. Entonces aprendamos de este dueño de la casa que no objetó en ningún momento, al contrario, asume la pérdida que está observando, que le están causando en su casa. Pero porque él sabe perfectamente bien que es por un bien. Yo voy a perder algo porque mi hermano, mi hermana, mi prójimo se salve, no importa, no importa. Ya el Señor nos restaurará o nos retribuirá lo que tenga que darnos. Pero nosotros no tenemos que estar en que, ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que dar yo? Cuarto personaje, naturalmente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Nosotros identificarnos con Él, pues sería así como que ir demasiado o pensar demasiado grande, ¿verdad? Yo quiero aquí sobre todo recalcar lo siguiente. Jesús tiene poder para sanar a este paralítico, sí. Y para otros más que el Evangelio nos va a ir enseñando. Ese poder tú también lo puedes tener. ¿Cómo? Y no es una blasfemia, entiendas. ¿Cómo puedo obtener el poder que tiene Jesús?
en la medida que tú tengas los mismos sentimientos de Jesús. Dice San Pablo en la carta, rápidamente aquí, si no me equivoco, es la carta a los Filipenses. A ver, la estoy buscando. A ver, carta de San Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo número 2, en el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que dice San Pablo aquí. Tengan, o sea, un imperativo, tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que debemos tener los sentimientos de Cristo. Que tenemos que ser entonces imitadores de Cristo. Y si yo sigo o tengo los sentimientos de Cristo, yo también tengo entonces poder para decirle a ese paralítico, levántate, tómate tu camilla y vete. Porque a lo largo de nuestra vida, si no es que ya, se nos han presentado muchos paralíticos. Muchos paralíticos. Y nada más nos hemos quedado viéndolos. El milagro no ha obrado ahí. ¿Por qué? Porque yo no tengo los sentimientos de Cristo. ¿Y por qué no tengo los sentimientos de Cristo? Porque yo no quiero. Porque si los tuviésemos, ya hubiéramos hecho un gran milagro ahí donde tú estás. Ahí donde estamos ya hubiéramos hecho un gran milagro. Esto es muy importante, estimados compañeros, que se entienda. Cada uno de nosotros, desde el mismo momento en que fuimos bautizados, fuimos injertados en el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia como madre, a lo largo de más de 2000 años que tiene, nos ha insistido en lo mismo. Ser imagen de Cristo. Ser como Cristo. Actuar como Cristo. Porque eso es lo único que le va a dar sentido a tu vida. Y eso es lo único que le va a dar paz al mundo que estamos viviendo. En la medida que nosotros nos comportemos como Cristo o hagamos a Cristo que resida en nosotros mismos, es en la medida que esto va a cambiar. Y entonces vamos a hacer milagros por aquí y por allá. Pero solo en esa medida. Por último, con esto terminamos. Los maestros de la ley y los fariseos. Estos hombres que están ensimismados, estos hombres que creen en todo momento tener la razón y no son capaces de abrirse. Ya lo dijo San Juan Pablo II en esta frase: no hay peor cárcel que la de un corazón cerrado. Si tú te fijas, las disputas entre Jesús y este sector, fariseos, nunca, pero nunca encontramos en el Evangelio que estos fariseos dijeran, bueno, igual me estoy equivocando a lo mejor. No. Ellos siempre determinaron ser los que tenían la razón. Tú estás mal, nosotros estamos bien. Y para ejemplo, como dice el dicho, basta un botón. Ya que estamos en el Evangelio de Lucas, vamos al capítulo número 18, si no me equivoco. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. A ver rápidamente. Sí, aquí está. Versículos del 9 y siguientes. Dice, también a unos que presumían
de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recaudo impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Sirva pues esta parábola para demostrar entonces la postura de los fariseos. Para los fariseos, ellos única y exclusivamente tenían la razón, todos los demás estaban mal de la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos así? Pensamos que nosotros tenemos la razón y que el otro no. O peor todavía, seamos sinceros con nosotros mismos. Hay personas que no nos caen muy bien. Hay personas que de plano ni siquiera las queremos ver en pintura. Dime si esa actitud le abona a tu salvación. Lejos de remediar el asunto, lejos de limar esas asperezas, seguimos con ese odio y con ese rencor y lo seguimos por ahí, reavivando y es el cuento de nunca acabar. El Papa Francisco dijo algo muy importante: el que perdona se libera. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con esas ataduras? ¿No lo dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo? Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y entonces, y solo entonces, encontrarán descanso para sus almas. ¿Cuál fue el conflicto entonces entre Jesús y estos fariseos? Precisamente que los fariseos ven en Jesús una competencia. No les agrada y entonces hay que eliminarlo. ¿Acaso no dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, verso 20-21? Y estos esperaban la ocasión para eliminarlo, para quitarlo de encima. Tenemos que entonces ser antifariseos. Tenemos que hacer un lado todo aquello que a nosotros no nos abona para nuestra salvación y mucho menos para recibir a Dios niño en esta próxima Navidad. Que hay personas que no nos agradan, es muy probable, pero entonces no tengas esa fijación. Busca la manera entonces de remediar ese problema, busca la manera entonces de ver qué cualidades tiene la persona. Tal vez es una persona que se equivocó, pero no tienes que ser tan duro con él o con ella según sea el caso. Enhorabuena, pues terminó esta primera reflexión que nos va a encaminar precisamente a vivir el Adviento de manera permanente, no nada más porque viene Navidad, permanente. Les agradezco mucho el favor de su atención. Estén al pendiente para la próxima reflexión el próximo miércoles. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.